tal, señoras y señores? Buenas noches, bienvenidos a La Quinta Esquina, al último programa especial con motivo de las elecciones generales que se van a celebrar este próximo domingo. Estamos ya en la recta final de la campaña electoral y esta semana nos acompaña en el plató Tomás Burgos, que es el cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Valladolid. Bienvenido, señor Burgos, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Vamos a empezar a repasar en esta recta final cómo está la situación ahora mismo, qué perspectivas hay de cara al paso por las urnas de este próximo domingo. La primera pregunta se la quería enfocar en clave, no sé si tanto al 26 o al día 27 de junio, porque parece ser que la campaña electoral está virando, se está orientando hacia qué va a pasar una vez que se cierren los colegios electorales y haya resultados. Los partidos empiezan a posicionarse, empiezan a hablar de pactos, de cartas encima de la mesa. Ustedes, en el Partido Popular, ¿qué perspectivas tienen de cara al domingo? ¿Con quién pueden pactar? ¿A qué están abiertos? Bueno, el primer pacto tiene que ser con los ciudadanos el próximo domingo. Yo creo que anticiparse a los acontecimientos sin escuchar lo que los ciudadanos nos digan es cuanto menos una actitud un tanto precipitada. Yo soy de los que pienso que los ciudadanos tienen una nueva oportunidad de hablar. Quizá han tenido malestar o decepción por tener que volver a las urnas muy pocos meses después, pero sin duda hay que estar muy atentos a lo que los ciudadanos nos digan. Por tanto, cualquier anticipación sobre los resultados me parece desatender la auténtica voz que se va a manifestar este domingo, que no es la de los portavoces de los partidos, es la de los ciudadanos. Esperemos a ver qué nos dicen los ciudadanos y, por supuesto, tenemos que tomar muy buena nota de la imposibilidad de haber formado un gobierno en estos meses anteriores. Los ciudadanos tienen hoy más datos que tenían el 20 de diciembre, ahora ya se han retratado todos los partidos, ahora ya saben lo que algunos van a hacer con su voto y por lo tanto creo que no está tan claro que los resultados vayan a ser similares. Creo que hay algunos elementos que permiten vislumbrar que, por ejemplo, en el ámbito de la izquierda puede haber un absoluto vuelco, ¿no? Y eso puede tener incidencias en provincias también como Valladolid. Y en todo caso, el voto moderado y el voto útil está hoy más claramente orientado al Partido Popular de lo que pudo estar en las anteriores convocatorias. Felipe Ramos, Luis Huelga, compañeros, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí tienen al candidato del Partido Popular, de momento expectante, para ver qué sucede en los comicios. ¿Cómo lo podemos orientar? No, yo creo que el candidato del Partido Popular, Tomás Burgos, y también alto cargo del Gobierno en funciones, es un político inteligente y no nos cuenta lo que su partido va a hacer. Pero hablamos de pactos y claro, tenemos que estar hablando de sondeos electorales, de encuestas electorales y de sondeos como el CIS, que habla claramente de que vamos hacia un panorama muy parecido y muy similar al del 20 de diciembre, con el único cambio, importante cambio, del famoso sorpaso de la coalición Unidos Podemos al PSOE, convirtiéndose en la segunda fuerza política. Pero el panorama de mayorías es prácticamente el mismo. Yo le pregunto, con ese panorama de mayorías, ¿va a volver el Partido Popular otra vez a renunciar a la investidura o a decirle no al rey? ¿Va a volver a Rajoy a decirle no al rey? Porque parece claro también que ni PSOE ni Ciudadanos aceptan esa gran coalición con Mariano Rajoy. Yo lo digo porque también Mariano Rajoy ayer medio lo insinuó, aunque después lo matizó, bien es cierto. Yo le cuento lo que va a hacer el Partido Popular. Lo que va a hacer el Partido Popular es ganar las elecciones, ser la primera fuerza política en Valladolid, en Castilla y León y en toda España. Sobre eso hay una coincidencia absoluta en todas las encuestas, en todas las manifestaciones. Y ya eso es llamativo, en el sentido de que parece bastante claro que nosotros vamos a volver a tener la confianza mayoritaria de los ciudadanos. También parece claro que con un resultado un poco inferior al anterior. Bueno, hablamos de encuestas también, eso ya se verá. Nosotros, sin embargo, aspiramos a tener un resultado sustancialmente mejor. Y precisamente porque ahora las circunstancias son diferentes a las del 20 de diciembre, porque ahora sí que hay dos claras alternativas en estos momentos en la situación política. Es decir, o los morados o los moderados, para entendernos, o un gran acuerdo de la izquierda que pasa por la fortaleza de Podemos, o los moderados, que somos el Partido Popular, un partido ampliamente de centro, un partido que ha aglutinado el voto mayoritario de los españoles durante mucho tiempo. Y por tanto, o los populares, o el Partido Popular, o los populismos.
todo lo demás al final en estas elecciones va a quedar en un segundo plano. Y para nosotros es muy importante recalcar esta situación porque es sustancialmente distinta de la que nos tuvimos que enfrentar el 20 de diciembre. Y el Partido Popular no dijo no a una investidura, lo que dijo es, oiga, yo no voy a cometer el error de utilizar un proceso de investidura, que es un procedimiento reglado para alcanzar un gobierno, si no dispongo de los votos necesarios. Por primera vez en la historia de este país se produjo un acontecimiento cuanto menos llamativo, que es que una persona, el señor Pedro Sánchez, que no tenía los votos necesarios para ser investido, aceptó someterse a la investidura, que después, en 2 ocasiones, fue votado y rechazado por el Parlamento, también por primera vez en la historia. Y por primera vez en la historia 2 partidos, en este caso Partido Socialista y Ciudadanos, suscriben un acuerdo de gobierno para no gobernar, porque no tenían tampoco respaldos suficientes. Yo creo que después de esa experiencia, los ciudadanos van a ir a las urnas este domingo con otra perspectiva de lo que debe ser la situación política en nuestro país. ¿Hasta qué punto eso se va a traducir en cambios en escaños, en número de votos, en número de escaños? Lo veremos, quizá es anticipar demasiado, pero en estos días nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo para decirle a los ciudadanos que la única opción de la que conocen perfectamente el uso que va a hacer de su voto es el Partido Popular. Ni Ciudadanos ni el Partido Socialista sabemos exactamente qué es lo que van a hacer. Si nosotros somos la fuerza más votada y no tenemos una mayoría absoluta, ofreceremos de nuevo acuerdos a aquellos partidos que entendemos que comparten con nosotros un modelo de sociedad, un modelo de responsabilidad y un modelo de presencia en Europa y en el mundo, e intentaremos construir una opción de gobierno, pero dejemos hablar a los ciudadanos primero. Sí, eso está claro, sí, hay que dejar hablar a los ciudadanos, eso lo tenemos claro. Y como decía Miguel Ángel, será el 27J el que marque, o la misma noche electoral del 26J el que marque o empiece a marcar los caminos a seguir, pero hay una cosa clara, usted dice que Ciudadanos y el PSOE no han dicho claramente lo que van a hacer. Hombre, yo discrepo un poco. Ciudadanos ha dicho claramente que pactará con el PP sin Rajoy y PSOE ha dicho que nunca va a pactar con el PP. Con lo cual yo creo que ya han fijado las posturas. De ahí mi pregunta de antes. Realmente el panorama no ha cambiado nada. ¿El PP está dispuesto a, como dice Ciudadanos, prescindir de Mariano Rajoy? No parece que se vaya a ser así. Yo le pregunto, ¿nos encaminamos, por desgracia, a unas terceras elecciones generales? Esperemos que no. Fíjese, Ciudadanos en la anterior campaña electoral le dijo a los votantes, yo apoyaré a la lista más votada, y después hizo exactamente lo contrario. Yo espero que en esta ocasión asistamos otra vez a una manifestación de Ciudadanos antes de las elecciones que luego pueda ser modificada después. Creo que ya tenemos ese precedente. Sin embargo, el Partido Popular le dijo a los ciudadanos, oiga, yo quiero conformar un gobierno, si no consigo los votos suficientes, la mejor opción posible, y no me dejan gobernar en solitario, es ofrecer un gran acuerdo al Partido Socialista. El Partido Socialista dijo que no, quizá en otro momento diga que sí, o con otro liderazgo. Ya veremos lo que ocurre si deja de ser la segunda fuerza política en este país. Pero creo que se dan circunstancias que permiten, por lo menos, que nos enfrentemos al 27J con la seguridad de que los ciudadanos no quieren unas terceras elecciones, de que van a exigir un nivel de compromiso mayor, un nivel de renuncia, si es necesario, también mayor a las fuerzas políticas que dijeron no en su momento a un acuerdo con la fuerza más votada, pero tenemos que reclamar una vez más que en democracia es muy importante que se atienda a la voz de los ciudadanos. Y si la voz de los ciudadanos conceden una mayoría holgada a un partido como es el Partido Popular, no creo que eso suponga una carta blanca de los ciudadanos a un acuerdo de perdedores. Más bien, creo que tenemos que reafirmarnos en que es importante que un gobierno estable se construya en torno a la fuerza más votada. Eso es lo que ha ocurrido siempre en todas las elecciones desde que estamos en democracia. Y es importante que eso siga ocurriendo, porque si no, creo que se habrá conformado una alternativa de gobierno que no existió el 20 de diciembre, desatendiendo la voz de la voluntad popular. Las mayorías parlamentarias también son igual de democráticas que la fuerza más votada. Sí, y no es comparable la fuerza más votada actual con 120, 123 diputados que las fuerzas más votadas de elecciones pasadas
donde se hablaba de 150, 160 diputados. Sí, pero una alternativa construida por la tercera o la cuarta fuerza está muy lejos de responder realmente a lo que los ciudadanos quieren. Nosotros, si no somos la fuerza más votada de forma absoluta, tendremos que conformar mayorías con otros partidos. Veremos cuál es la aritmética en ese momento. Lo sabemos porque lo estamos haciendo en otras instituciones, lo estamos haciendo en las Cortes de Castilla y León, lo estamos haciendo en la Diputación de Valladolid, por hablar de esta provincia. Y podemos conformar otras mayorías que nos permitan gobernar. Ya sabemos que el Partido Socialista está diciendo que no, pero ese no del Partido Socialista nos ha llevado a la situación actual. Nosotros estamos repitiendo las elecciones en este país porque no se dejó gobernar a la fuerza más votada, porque no se aceptó una propuesta del Partido Popular, que no es una propuesta fácil, porque para el Partido Popular no es fácil conformar un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista. Ha sido nuestra alternativa en este país a lo largo de estas últimas décadas. Y después el Partido Popular se puso a un lado y dijo, ven, demuestren que son ustedes capaces de conformar una alternativa. Y no fueron capaces. ¿Lo van a ser ahora? Yo me temo que ahora va a ser mucho más complicado, sobre todo si el Partido Socialista deja de ser la fuerza hegemónica de la izquierda. Cuidado con ese discurso, porque si Podemos es la fuerza más votada, ustedes van a tener que dejarle gobernar. ¿Estarían dispuestos? No, porque Podemos, si fuera la fuerza más votada, nos preocuparía enormemente el futuro de este país, pero nada indica que vaya a ser la fuerza más votada. Podemos está en estos momentos en una lucha fratricida en la izquierda por esa posición hegemónica, pero tanto Podemos como el Partido Socialista están muy lejos de conseguir la confianza que tiene en estos momentos el Partido Popular. Hombre, el escenario, es cierto, lo comparto, es tremendamente complejo. Lo era ya en diciembre y yo creo que lo es ahora todavía un poco más, si cabe. Más que nada porque creo que se introduce una variable nueva, que ya no es el hecho de quién va a pactar con quién, que también, sino el hecho de cuándo. Es decir, ¿cuándo lo vamos a hacer? Apuntábamos a la noche del 26, apuntábamos a la noche del 27, pero creo que sí que es un momento importante y es necesario el no arriesgarnos a estar otra vez otros 4 meses más intentando negociar algo que puede que salga o puede que no salga. Creo que en esta ocasión también la premura del tiempo es un elemento que hay que tener en cuenta. Y entonces, claro, vamos otra vez al análisis del escenario para llegar a la pregunta que le quiero plantear. Mariano Rajoy en diciembre no tenía la mayoría suficiente y declinó el hecho de conformar el gobierno. Yo lo entiendo como que se dio mus y pasó a la siguiente pareja a ver qué es lo que hacía. Todo eso desembocó en lo que ya sabemos, pero ahora, claro, yo creo que la única posibilidad que tiene el Partido Popular es la de intentar ese acercamiento para la coalición con el Partido Socialista. Pero si atendemos, por ejemplo, al debate a 4 que se celebró este lunes, no el anterior, cuando se les hace a los candidatos esa pregunta directamente, ¿con quién van a pactar? Mariano Rajoy obviamente apostó por esa posibilidad, por la coalición con el Partido Socialista, pero con cierta desgana, es decir, hasta ahí yo no lo veo posible, con lo cual quedaría para el Partido Popular una alternativa que sería la de gobernar en solitario. Claro, con el permiso, digamos, del resto de los grupos, pero claro, hemos pasado por 4 meses que yo creo que solo han servido para crispar todavía más el ambiente y la tensión entre los propios candidatos. ¿Cabe la posibilidad o realmente creen la posibilidad de que el Partido Popular o Mariano Rajoy pueda llegar a convencer al resto de que realmente lo que necesita el país, lo que es bueno para el país es que se permita que el Partido Popular, en el caso de que sea la lista más votada y obtenga más escaños, pueda gobernar en esa situación? Yo creo que lo que no se puede permitir el país es perder de nuevo 4, 5, 6 meses, porque tenemos que tomar decisiones muy importantes para garantizar el crecimiento económico, la creación de empleo, la protección social, nuestra presencia en un panorama internacional, por cierto, bastante complicado en estos días. Por tanto, creo que ese concurso de egos al que hemos asistido durante 4 o 5 meses, a esa pasarela en la que algunos parecían más invitados para el lucimiento personal que para conformar una mayoría de gobierno, esa etapa ya ha pasado. Los ciudadanos lo que nos piden ahora es que sea cual sea el resultado electoral, la respuesta de las fuerzas políticas sea rápida, porque son muchas las cuestiones que tenemos pendientes y no podemos estar otra vez mareando a un Parlamento que lo que tiene que hacer es tomar decisiones, es legislar, es adoptar aquellas medidas que el país necesita. Nos criticaron mucho
por haber aprobado unos presupuestos antes de convocar unas elecciones, por haber dejado el país al menos bien orientado, con la capacidad de poder ejecutar un presupuesto. ¿Qué estaría ocurriendo en estos momentos en España si el Gobierno no hubiera adoptado una posición responsable y hubiera aprobado ese presupuesto? Pues bien, ya tendríamos que estar preparando el presupuesto del año que viene, que empieza a conformarse en los departamentos ministeriales en torno al mes de mayo, mes de junio. Tendríamos que estar ya decidiendo qué es lo que queremos hacer con el sistema de pensiones, qué es lo que queremos hacer con la fiscalidad, qué es lo que queremos hacer con las inversiones. Yo creo que los ciudadanos hoy sí van a exigir una adopción de decisiones rápida e inmediata, que tiene que pasar probablemente por modificar muchas de las actitudes que hemos visto estos meses. Entre otras cosas, esas actitudes un tanto infantiles que entienden que los acuerdos o los pactos pasan por quitar a una persona y poner a otra. Oiga, los grandes acuerdos políticos tienen que ver con los proyectos que hay que conformar, con las decisiones y con las prioridades de un país. No tienen que ver con que una fuerza política, la cuarta, le imponga el liderazgo o le imponga la responsabilidad de la dirección a otro partido que es perfectamente autónomo y una vez que además los ciudadanos se han manifestado a favor. Por tanto, yo creo que si algo han aprendido o hemos aprendido las fuerzas políticas de lo que ha ocurrido es que no puede volver a repetirse esa pasarela de egos, esa pasarela de actitudes, yo creo que un tanto inadecuadas, dada la dimensión de los retos que tenemos como país. Le recojo el guante, vamos a dejar de hablar de actitudes para hablar de proyecto, de un futuro proyecto de gobernabilidad. Si ustedes están buscando tangentes, están buscando puntos en común y tenemos, por ejemplo, sobre la mesa a formaciones políticas que hablan de subir impuestos o a determinados tramos, que usted, por cierto, como secretario de Estado de la Seguridad Social en funciones, dice que quien propone eso no conoce el funcionamiento del sistema. Otros que hablan de la derogación de la reforma laboral, de cambiar la reforma, el sistema educativo actual, la ley, la LOMCE. ¿Ustedes a qué estarían dispuestos a ceder de estas pinceladas de propuestas u otras que están haciendo otros grupos para poder pactar un consenso mínimo, para poder ejecutar una gobernabilidad? Nosotros lo que hemos dicho es que no es una buena solución para un país derogar reformas que están en marcha y que están dando buenos resultados. La reforma laboral es una reforma importante que ha permitido el mantenimiento de muchos puestos de trabajo, que ha dado flexibilidad a muchas empresas y que ha reorientado la creación de empleo hacia cifras muy positivas, como son las que estamos viendo en estos meses y las que vamos a ver, por cierto, también en el mes de junio. Por tanto, creo que hay reformas que, por ser eficaces, deben merecer cuanto menos una actitud diferente a que supone derogar por derogar. Creo que hay partidos que entienden que se pueden tomar decisiones sin derogar lo que está funcionando y que sin duda es posible mejorar o es posible incluso avanzar en otros proyectos que las complementen. Y yo creo que ahí es donde podemos encontrar espacios. No podemos encontrar espacios con una fuerza como Podemos, que obviamente lo que pretende es una subida masiva de impuestos a todos los ciudadanos, que un gasto público desaforado, insostenible, que provocaría el deterioro irreversible de nuestros servicios públicos y que nos llevaría a una situación sin salida en lo económico y en lo social. Pero creo que con el Partido Socialista se pueden conformar grandes acuerdos y por eso hemos ofrecido acuerdos en materia de garantía del crecimiento y garantía de la creación de empleo. Hemos ofrecido acuerdos en materia de cohesión social y territorial de España, de protección de nuestros sistemas de bienestar, de conformar mayorías estables para defender la posición de España en Europa o para afrontar el problema, el desafío tremendo del terrorismo internacional. Creo que hay sustanciales elementos donde es posible conformar acuerdos con fuerzas políticas, incluso con fuerzas políticas que hasta ahora han sido antagónicas. No tenemos más que ver lo que ha ocurrido en otros países, donde también las grandes fuerzas populares y las grandes fuerzas socialistas o socialdemócratas se han enfrentado, pero en un determinado momento, ante la decisión de los ciudadanos de no otorgar mayorías absolutas, han sido capaces de entenderse. Bien, yo no entiendo por qué en España no podemos alcanzar también esos niveles de consenso entre las hasta ahora dos grandes fuerzas políticas. Creo que en algunas ocasiones ese debe ser un terreno a explorar, porque hablaría de la madurez de las instituciones, hablaría de la madurez de los partidos políticos y de la responsabilidad de todos.
Perdone, pero, y por ir a lo concreto, claro, es que da la impresión de que ustedes siguen trabajando como si tuvieran mayoría absoluta. Usted acaba de decir aquí que no se puede derogar ni la reforma laboral, no se puede derogar la LOMCE, no se puede... Por cierto, de subida de impuestos, la realidad es que quien subió los impuestos fue el Partido Popular, al entrar en la legislatura. Pero perdone, yo le digo, el Partido Socialista quiere derogar la LOMCE y quiere derogar la reforma laboral. Y el sistema de pensiones y las claro, quiere reformar el sistema de pensiones, quiere derogar todo. Pero digo yo, es un choque de trenes, por lo que parece, y no parece que ninguno esté dispuesto a ceder. Yo le pregunto, que es algo que le preguntaba a Miguel Ángel, ¿en qué están ustedes dispuestos a ceder? Usted dice que no está dispuesto a ceder en nada, más allá de reformas puntuales de lo que ya está en marcha. En algo habrá que ceder, porque lo que sí que está claro es que los ciudadanos les han dicho, por ahí no, y por eso no le otorgan la mayoría absoluta. Si no, les daría la mayoría absoluta otra vez, y no estaríamos en esta discusión. Gobernarían ustedes con sus reformas. En algo tendrán que ceder para acercar a ese Partido Socialista, y también el Partido Socialista tendrá que ceder, pero eso se lo preguntaré, o sea, se lo preguntamos al Partido Socialista. Pero el primer paso tendrá que ser que el Partido Socialista acepte sentarse en una mesa para discutir o incluso a Ciudadanos, que también quiere derogar lo mismo, la LOMCE y la reforma laboral. En lo que podemos estar de acuerdo, tendremos que definirlo una vez que nos sentemos. Pero yo quiero recordar que hasta ahora la posición de Pedro Sánchez ha sido no, no y no a sentarse con el Partido Popular. Nosotros lo que hemos dicho es que hay espacios donde entendemos que puede haber grandes acuerdos con otras fuerzas políticas. No cerramos la puerta a la integración de Ciudadanos o de otros partidos que puedan entender que se puede suscribir ese acuerdo. Pero insisto, aquí lo que hay que vencer es una resistencia absolutamente numantina, por cierto, del Partido Socialista a sentarse a hablar, algo que en democracia es algo francamente llamativo, notorio, yo diría, y desde luego que dice muy poco de la capacidad de un partido como el Partido Socialista para asumir una responsabilidad histórica que tiene en estos momentos también con España. Bueno, veamos si el día 26 los ciudadanos ponen al Partido Socialista en otra tesitura distinta. Oiga, y hablando de empleo, como secretario de Estado de la Seguridad Social en funciones, ¿los ciudadanos se tienen que resignar a ese empleo en precario, a ese empleo con más del 90% de contratos eventuales, a ese empleo por horas y por semanas? Porque las cifras de paro se reducen también con ese empleo en precario. Pero si miramos lo que ocurría hace 4 años en España, o hace 8, o hace 12, en plena bonanza económica, había más empleo temporal en España en aquella época que ahora. Tenemos un 76% de personas en nuestro país que tienen un contrato estable e indefinido. Es la cifra más alta de la historia reciente, 7 puntos más que al comienzo de la crisis. Es que parece que mirando al pasado, todo el mundo en España tenía contratos estables e indefinidos y a tiempo completo. Eso nunca ha sido así. Estamos ahora estadísticamente en mejores condiciones, desde luego que hace 4 años, pero también que en años de bonanza económica. Y hemos mejorado y estamos mejorando sustancialmente los datos de contratación indefinida. Fíjese, en la provincia de Valladolid, cuando nosotros llegamos al gobierno, la contratación indefinida estaba cayendo al 28% y en estos momentos está creciendo a más del 13% en la provincia de Valladolid. La contratación indefinida y estable. ¿Por qué? Porque todas las medidas que ha tomado este gobierno han ido dirigidas a fomentar la contratación indefinida. Si hay tarifas planas para contratar, es para contratar indefinidamente. Si hay umbrales mínimos exentos de 500 euros en los contratos, es solo para el contrato indefinido y para el contrato estable. Este partido no ha promovido la contratación temporal. Lo que ocurre es que la contratación temporal es inevitable en la salida de una crisis. Pero ¿cómo vamos a salir de la recesión y la crisis más profunda que ha vivido nuestro país si no es en muchos casos con contratos temporales o con contratos de formación? Es que hay muchas empresas que todavía no han tenido capacidad, ni siquiera con las medidas que ha impulsado este gobierno, para tomar decisiones de estabilidad y de futuro. Lo están haciendo ahora, por eso está creciendo tanto la contratación estable y la contratación indefinida. Pero lo que no podemos pensar es que el 1.500.000 empleos que se han creado en estos últimos 2 años y medio son contratos precarios. Es que no lo son. Es que en esa contratación hay sectores muy potentes, como el sector industrial,
que está teniendo en estos momentos un nivel de creación de empleo muy significativo, y ahí no se puede hablar de contratos precarios, incluso son contratos con un nivel de retribución alto, y eso tiene que ver con sectores como la automoción o con sectores como el sector agroalimentario o con los bienes de equipo. Hoy lo que más exporta España son servicios de asesoría a empresas, ni siquiera es el turismo el sector que más capacidad exportadora está generando en cuanto a nuestra balanza de pagos. Es que tenemos muchas empresas trabajando en el exterior y lo están haciendo no con contratos precarios, sino con contratos de cierto nivel y de cierta calidad. ¿Que queda mucho por recorrer? Claro, es que perdimos 3.500.000 ocupados cotizando a la Seguridad Social. Estamos a la mitad de camino, y en esa mitad de camino necesitaremos empleo estable, necesitaremos empleo temporal, necesitaremos contratos de formación, necesitaremos contratos de aprendizaje, necesitaremos toda nuestra potencia para garantizar la reincorporación al mercado laboral de mucha gente que ha perdido su empleo o que lo busca por primera vez. Una pregunta también en lo económico, pero antes una reflexión al hilo de lo de antes, porque claro, cuando hablábamos de esos puntos en concreto o asuntos en concreto que pueden llegar a ser susceptibles de un desacuerdo, de un acuerdo a la hora de articular un pacto de gobierno, claro, usted es el último candidato que pasa por aquí, ya ha pasado el de Ciudadanos, el de Podemos, el del PSOE, y fíjese, cuando hablábamos con el de Ciudadanos decía que a Podemos no le quería ver ni en pintura por una serie de motivos, cuando hablábamos con el de Ciudadanos decía que Podemos tampoco, pero que el PP tampoco, que se acaso con el PSOE, pero con comillas. Hablábamos la semana pasada con Soraya Rodríguez, en la candidata del Partido Socialista, y le preguntábamos por un posible acuerdo con Podemos, y decía que para el Partido Socialista era irrenunciable el tema de Cataluña, por ejemplo. Es decir, hay una serie de cuestiones que están sobre la mesa y que, por mucho que nos empeñemos, ahí sí que no va a haber ningún tipo de acuerdo, y además son asuntos que están marcados como línea roja por cada uno de los partidos. Pero fíjese, a mí me queda la sensación de que si quitáramos o sustituyéramos al rostro de quien negocia, habría asuntos concretos en los que sí podríamos llegar a rebajar o a flexibilizar un poco todo por facilitar las cosas. Reflexión mía que queda para ahí. Ahora vamos con la pregunta en el ámbito económico. Bueno, usted como responsable de la Seguridad Social sabe que uno de esos puntos claves o importantes a la hora de articular una negociación, porque cada partido contempla el tema de la Seguridad Social y de las pensiones de una forma muy concreta, está siendo muy criticado, y es un asunto que está encima de la mesa y que es importante y que es relevante. ¿Podría explicarnos cómo están las huchas de la hucha de las pensiones en este momento? ¿Cuál es exactamente la estrategia que va a perseguir el Partido Popular en caso de que gobierne para los próximos 4 años con esta situación? Y se lo quería enlazar también con esa situación particular que vivimos en este país, pero en concreto en Castilla y León, y que el presidente de la Junta ha ido a defender a Bruselas, que es el tema de la despoblación. Entiendo que esa estrategia en cuanto a seguridad social y pensiones a 4 años tiene que también ir muy de la mano en cuanto a políticas de población. Tiene que ir muy de la mano de las políticas económicas y de las políticas de población, o si quiere usted llamarlo así, de las políticas demográficas o de impulso a la natalidad. Por supuesto, estamos ante un sistema contributivo y de reparto. Es decir, un sistema contributivo significa que se basa fundamentalmente en el empleo, no en los impuestos. Se basa en el empleo, y por tanto la principal prioridad para sostener un sistema público de pensiones en nuestro país es la generación de empleo. Tenemos que recuperar esos 3,5 millones de cotizantes para adquirir una dimensión de relación entre número de cotizantes y número de pensionistas razonablemente estable. Eso significa que la primera prioridad de todas nuestras energías, incluidas de medidas de seguridad social, tienen que estar orientadas a la creación de empleo. ¿Cuándo era más sostenible el sistema? Cuando por cada pensionista que se incorpora, y se incorporan 100.000 pensionistas al año a nuestro sistema, se perdían 3 o 4 cotizantes a la Seguridad Social, o ahora que por cada nuevo pensionista estamos incorporando 5 o 6 afiliados que le sostienen. Yo creo que ahora. Lo que ocurre es que venimos de una situación muy complicada, no hemos salido todavía del bache de afiliación en el que nos hemos visto inmersos, y por eso hemos recurrido al instrumento que está a nuestra disposición para financiar las pensiones, que es el Fondo de Reserva. El Fondo de Reserva no se creó para pagar las pensiones del futuro. El Fondo de Reserva se creó para superar crisis, ciclos económicos bajos en los cuales hubiera un desajuste entre ingresos y gastos. Bueno, nadie esperaba una crisis tan profunda, tan duradera y de tanta intensidad como la que hemos vivido, pero afortunadamente el sistema había generado capacidades suficientes. En este país no solo no se ha congelado una pensión, sino que las pensiones han ganado poder adquisitivo, porque
tenemos una inflación negativa. Y eso significa que con revalorizaciones muy pequeñas se está ganando poder adquisitivo. Eso es así. Los que claman ahora porque... Bueno, un poder adquisitivo de €1, señor Bueno, Burgos. un poder adquisitivo de 1 punto y en algunos casos de 1,5 puntos, cosa que no había ocurrido nunca en España, porque las pensiones se han revalorizado con el IPC, pero si el IPC es negativo y hubiéramos mantenido el sistema anterior, hubiéramos tenido que bajar las pensiones. Si baja el IPC, bajan las pensiones. Si sube el IPC, suben las pensiones. A ver si nos vamos a quedar con lo mejor de cada modelo, ¿no? Bueno, el modelo del IPC... Estaba el efecto corrector del IPC. No, el modelo del IPC, si el IPC es más negativo, significaba bajar las pensiones. Este gobierno dijo que no se tocarían las pensiones y se han protegido en momentos importantes, pero no hay que confundir el instrumento con el objetivo. El objetivo es proteger a los pensionistas. El fondo de reserva es un instrumento, por cierto, no el único, porque hay otros fondos también en el sistema. Y lo utilizamos cada vez que llega ese momento puntual, en el mes de julio o en el mes de diciembre, en el que hay que hacer frente a 2 pagas extraordinarias. Porque aquí no hemos hecho lo que ha hecho Portugal, que es suprimir las pagas extraordinarias de los jubilados. O no hemos hecho lo que ha ocurrido en Grecia, que es reducir el 40% las pensiones y suprimir las ayudas a las pensiones mínimas. Aquí lo que hemos hecho es mejorar las pensiones. Y le voy a dar un dato. 7.000 mujeres de Castilla y León están en estos momentos recibiendo un complemento de pensión por haber tenido hijos a lo largo de su vida laboral, y eso supone un incremento del 15% en algunos casos para las pensiones. ¿Cuándo las pensiones en España han subido el 15%? Pues nosotros lo que hemos apostado es porque la natalidad, que es una pieza esencial en el sostenimiento de un sistema de pensiones contributivo y de reparto, también tenga un reconocimiento. Porque las aportaciones de los ciudadanos, y en este caso de las mujeres, no son solo económicas a través de sus cotizaciones. En muchos casos han aportado hijos que son los cotizantes del futuro, y eso les ha perjudicado en sus carreras laborales e incluso en las prestaciones que reciben al final de su vida laboral. Bien, este gobierno es el que ha implantado ese complemento, y desde luego todas las ayudas que estén a nuestra disposición para fomentar la natalidad, para fomentar la evolución demográfica positiva y para sostener el sistema de pensiones. ¿Y de aquí a 4 años el Partido Popular mantendría esa misma filosofía? O, claro, teniendo en cuenta esas circunstancias económicas especiales que las vivimos ahora. Fíjese, incluso hasta en circunstancias de inestabilidad política me da a mí la sensación, independientemente de quién gobierne y de cómo gobierne, me da que van a ser 4 años en lo políticamente complicados. ¿Va a mantener el Partido Popular esa estrategia? ¿Merecerá la pena una revisión del Pacto de Toledo? ¿O merecerá la pena intentar o tantear un acuerdo, un pacto de Estado en este sentido? Claro que merecerá la pena, porque es un instrumento extraordinariamente útil. El Pacto de Toledo tenía que renovarse ahora. De hecho, se estaría renovando si la legislatura se hubiera mantenido viva. El Pacto de Toledo incluso ha sido puesto en marcha en esta legislatura por el Gobierno, porque hemos trasladado al Pacto de Toledo un documento comprensivo de todas las decisiones que se han tomado en materia de seguridad social para que iniciara sus trabajos. Y la comisión parlamentaria, que es el Pacto de Toledo, ya se había constituido y ya había diseñado un horizonte de trabajo. Por tanto, lo primero que hay que hacer en cuanto se conforme el nuevo Parlamento es volver a constituir esa comisión del Pacto de Toledo e iniciar los trabajos. Hay cuestiones pendientes que tienen que ver con la financiación, que tienen que ver con la revisión de las cotizaciones de los autónomos, que tienen que ver con reformas en pensiones asistenciales o en pensiones de viudedad o de orfandad. Hay muchas decisiones que tomar, porque el sistema de seguridad social es tan potente, consume el 40% de nuestra riqueza nacional, llega a 9,5 millones de pensiones contributivas en estos momentos, que exige reformas permanentes. Y en esas reformas el Pacto de Toledo juega un papel esencial. Por tanto, revitalizar el Pacto de Toledo, que ahora tiene que redactar sus nuevas recomendaciones, y que el Gobierno que se constituya de ese Parlamento cumpla esas recomendaciones, como nosotros hemos cumplido exhaustivamente las recomendaciones del último Pacto de Toledo, que se firmó en el 2011. Además, fíjense, las renovaciones del Pacto de Toledo se han realizado curiosamente ante situaciones complicadas en lo político. Primero, ante un cambio de gobierno entre el PSOE y el PP, la llegada de José María Aznar al gobierno fue precedida de un Pacto de Toledo casi en las últimas semanas antes de disolverse las cámaras. Y en el cambio de gobierno de Zapatero sí, incluso al PP también. Con ciclos económicos, claro, aparte de políticos. Y ha sido un instrumento extraordinariamente útil, y por cierto, un instrumento
que es muy admirado también internacionalmente. Oiga, señor Burgos, por hablar de proyectos concretos que le competen y mucho a Valladolid y mucho a Castilla y León, uno concreto de Valladolid y otro más de Castilla y León. Ustedes, cuando llegaron al gobierno, y la ministra Ana Pastor, cuando llegó al gobierno, como mayoría absoluta, garantizó que la ONCE iba a ser una realidad esta legislatura. La ONCE ahí sigue. ¿Cuántas legislaturas van a tener que esperar los castellanos y leoneses para poder ver finalizada esa autovía tan fundamental como la ONCE o como la Valladolid-León, la 60? Bueno, yo creo que esa autovía, que cuenta con muchos tramos, sí ha visto algunas obras, no las que afectan mínimas. a la provincia de Valladolid, es verdad, somos el último tramo, pero esto tiene una historia. Y esto tiene una historia que tiene mucho que ver con algunas de las cuestiones que estamos viendo ahora. 20 años de historia Claro, tiene. porque un gobierno, Ya se lo digo yo. cuando llega, revisa los avances del anterior y empieza de cero. Pero Eso- hábleme Sí. de la contestación que dio Ana Pastor, no me hable de la historia. Claro, Ana pero- Pastor se comprometió a una cosa que no se ha visto. Ya le digo yo, tiene 20 años de historia y son culpables los gobiernos socialistas y populares de los últimos 20 años. Pero usted sabe que las grandes obras de infraestructura no se ejecutan en muchos casos en una legislatura, pero sí avanzan en su tramitación para hacer posible que en determinados tiempos esas puedan ser realidades. El problema es cuando uno desanda todo lo andado anteriormente y vuelve a empezar de cero. Y tenemos no solo ese proyecto, tenemos el Campus de la Justicia y tenemos otros proyectos en los que la incidencia de cambios de gobierno, no solo estatales, sino también municipales, pues ha retrotraído las decisiones al comienzo. Bien, nosotros tenemos un compromiso con la ejecución de esas dos grandes infraestructuras que cosen el territorio, que son absolutamente fundamentales y que, se me apura, son cuestiones pendientes que afectan a la provincia de Valladolid y que de alguna manera nos tienen que estimular a su resolución inmediata. Hemos atravesado 4 años en los que la capacidad del Gobierno para disponer de recursos en inversiones ha sido muy limitada. ¿Por qué? Porque la prioridad ha sido proteger las pensiones, porque la prioridad ha sido proteger el desempleo, porque la prioridad ha sido sostener la sanidad pública, que tenía un agujero de 16.000 millones. Es verdad que hemos dejado de hacer algunos kilómetros de carretera, o quizá que no se han desarrollado con la rapidez que nos hubiera gustado a todos. Tenemos desdoblada la carretera hasta Villanubla, en fin, se están trabajando ya en otros tramos, pero evidentemente no hemos dispuesto de los presupuestos que han dispuesto otros en otros momentos. El presupuesto del Ministerio de Fomento en esta legislatura ha tenido que ser reducido significativamente, pero usted entienda que también hay muchas fuerzas políticas que claman porque se dejen de hacer grandes infraestructuras, como el tren de alta velocidad. Bien, pues el tren de alta velocidad sí ha tenido un gran respaldo en este gobierno y sí llega hoy a provincias de Castilla y León en las que algunos dudaban que pudiera llegar la alta velocidad. Llegará el momento también en que veremos esas autovías realizadas, como vimos otras que también se cuestionaron en su momento, pero que también gobiernos populares impulsaron definitivamente. Y llegará el momento de soterramiento en Valladolid, hablaba de ese proyecto concreto, y usted defiende qué soterramiento, el primigenio con el plan Rogers integral o acotarlo a las necesidades económicas actuales, y de qué manera. Yo creo que un proyecto de esa envergadura, por supuesto que tiene que estar ajustado a las posibilidades económicas, pero lo que sí debe contar es con el compromiso decidido de todas las administraciones que participan en un proyecto de esa envergadura. Es verdad que no nos encontrábamos en estos últimos años en un momento en el que una parte del proyecto se pudiera financiar con la venta de viviendas. También en eso ha tenido mucha incidencia la situación económica y la situación inmobiliaria en nuestro país. Claro que hay que reconsiderarlo, pero de eso a vertir el proyecto de tal manera que sea un soterramiento en un tercio, o que sea un soterramiento a medias, o que sea en trinchera, o que sea con no se sabe qué formulaciones novedosas, pues hay un trecho. Nosotros seguimos manteniendo que para Valladolid es muy importante la supresión de la barrera ferroviaria y que si se conforma un proyecto con pleno respaldo de las administraciones será posible acometerlo. Pero tenemos que entender que no podemos hacer una chapuza con un proyecto de esas características y que tiene que tener el respaldo total de las administraciones que están involucradas en su desarrollo y en su ejecución.
Además hay un proyecto, continuando en la misma línea, de la que usted ha liderado, que es esa nueva sede de la Seguridad Social que se va a hacer en el antiguo Colegio San Juan de la Cruz. Entendemos que hasta el mes de septiembre no se empezarán a ver resultados visibles, pero ¿usted sería partidario de poder integrar la estructura del antiguo colegio en la nueva sede? ¿Cómo se valora o qué perspectivas hay en torno a este proyecto? Es que el colegio ni es un bien declarado ni tiene valor artístico reconocido alguno. Es más, cuando los técnicos han ido allí a ver la piedra es una piedra de Campaspero que no tiene ni valor artístico, ni nadie hasta este momento había considerado que aquello tuviera alguna necesidad de ser mantenido. Nosotros lo que hemos es dado los primeros pasos para un contrato público en el que puedan concurrir despachos de arquitectos, estudios de arquitectos, y nos plantearán los proyectos que consideren importantes, porque lo que sí les hemos pedido es que sea un edificio funcional, pero un edificio singular, integrado perfectamente en el entorno en el que está ubicado. Y creemos además que con esta polémica yo creo que se está intentando desviar la atención de lo fundamental. Un centro de la seguridad social como existe en la zona sur de Valladolid o como existe ahora en la zona centro con la nueva sede territorial de la seguridad social es un centro que ofrece servicios muy importantes para los ciudadanos, pero no solo para los pensionistas, para los autónomos, para las empresas, para los que cotizan, para los que reciben algún tipo de prestación, para los que quieren dar de alta a su hijo recién nacido, para los que quieren una tarjeta sanitaria para desplazarse a países europeos. Estamos hablando de uno de esos centros sociales como ningún otro puede denominarse, y que algunas personas en un barrio cuestionen la conveniencia de un proyecto que va a dar servicio a más de 120.000 personas, no solo de ese barrio, sino del resto de la zona norte de Valladolid y del resto de la provincia, es cuanto menos llamativo. Pero no nos estamos quejando de que no hay inversiones y de que no hay proyectos, cuando tenemos recursos, cuando tenemos la decisión política tomada, cuando se ha planificado adecuadamente, cuando hay dinero en los presupuestos, no ya de este año, sino también del año pasado, y cuando tenemos un proyecto que puede ser y va a ser muy positivo para ese barrio y para toda la zona norte. ¿Por qué se crean estas polémicas? Los ciudadanos lo que necesitan es colaboración entre las administraciones y el mayor nivel de servicios públicos a su disposición. Y yo les pediría que visiten el edificio que inauguramos al comienzo de esta legislatura en la zona sur de Valladolid para que vean lo que es un edificio perfectamente integrado en su entorno, con funcionarios de primera categoría que ofrecen a los ciudadanos servicios de extraordinaria calidad. Por tanto, yo diría que de los mejores que se ofrecen en España, porque la seguridad social en Valladolid además destaca por sus capacidades en toda España, y lo que queremos es que esa seguridad social esté más cerca de los ciudadanos de la zona norte, que hasta hoy no tienen esos servicios en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos de la ciudad y de la provincia. Bueno, yo le pregunto, porque ese edificio es competencia suya, competencia de la Administración General del Estado, digo, pregunto. Ese edificio fue adquirido por la Seguridad Social, el solar. Perfecto. Y el edificio, y yo digo, pero la permuta que se hizo estaba supeditada al derribo del edificio, que se considera que no tenía ningún valor y que además está en unas condiciones de mantenimiento deplorables. Ahí voy. Si eso es así, si la piedra es de Campaspero no tiene ningún valor, si los técnicos han dicho que tiene un valor, ¿por qué no actúan ya ustedes, que es su competencia, y más allá de lo que diga el ayuntamiento, proceden a ejecutar la obra? Hombre, porque hemos pedido la licencia de demolición, que nos la han concedido hace pocas semanas. Bien. Y ahora hay que sacar un concurso para la demolición, que no la hace la Seguridad Social. ¿Por qué no acabamos ya con este debate? Bueno, no, pero si el debate, oiga, se va a derribar, el debate diga lo que diga el ayuntamiento. es tan claro como que el concurso ya está convocado. Ahora las empresas concurren y tienen un plazo, además, que son 4 meses después de concedida la licencia de demolición, y además ya estamos yendo un paso más allá. Ya hemos llevado al boletín oficial de las comunidades europeas el pliego de prescripciones técnicas para empezar el concurso de adjudicación del proyecto de obras, que será ese proyecto singular que queremos que se adapte a la ciudad. Nosotros estamos cumpliendo los plazos. Lo que pasa es que el Ayuntamiento de Valladolid, durante un año, prácticamente desde el cambio de gobierno, no ha hecho más que retrasar la concesión de una licencia para la que cumplíamos con todos los requisitos. Fíjese hasta qué punto cumplíamos con todos los requisitos, que llevamos al Ayuntamiento de Valladolid al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en defensa de los intereses generales que representa la Seguridad Social, porque estaba al borde no solo de incumplir la legalidad, sino incurrir incluso
en un delito de prevaricación. Déjeme que enlace Sí, brevemente, por este favor, acoso y Felipe. derribo del edificio con la situación política actual. Algunos en su partido, y son varias las voces, que dicen que esa campaña de acoso y derribo contra Podemos, realizada desde su partido, desde otros muchos, pero sobre todo de su Partido Popular, es la que ha hecho subir a Podemos, sobre todo en las encuestas y en intención de voto. Y ponen de ejemplo casos como el de Barcelona con Ada Colau o Madrid con Manuela Carmena, que al final terminó gobernando y desplazando a Esperanza Aguirre a la oposición. ¿Usted está de acuerdo con esas voces dentro de su partido que dicen que deberían frenar esa campaña y no dar tanta preponderancia a Podemos? Bueno, es que también hay voces que dicen lo contrario, que ha sido el Partido Popular el que ha aupado a Podemos apoyándolo mediática y políticamente. Bueno, en fin, se dicen muchas cosas. Nada más lejos del Partido Popular y de las actuaciones del Partido Popular que permitir que Podemos se configure como una fuerza realmente con capacidad de alternativa en España, porque creo que eso sería enormemente pernicioso para nuestra sociedad y para incluso la forma de convivencia que nos dimos después de la Constitución del 78. Yo creo que estamos por primera vez en muchos años ante una encrucijada política muy importante. Ya no se trata de sustituir un partido por otro que comparten un modelo de sociedad, aunque con matices o con programas políticos diversos. Estamos ante la irrupción de una fuerza política que lo que quiere es destruir nuestro edificio de convivencia construido durante estas décadas, que incluso pone en cuestión la unidad de España, que supone la agrupación de fuerzas extremistas y radicales con programas políticos devastadores para el bienestar social de los ciudadanos de este país, que han surgido al amparo de una crisis económica y también a la sombra de populismos de todo signo que están apareciendo en el entorno internacional. Pero esa es una fuerza política que preocupa enormemente a cualquier votante moderado, y por eso es tan importante que eso se frene. Y la única manera de frenar eso es en las urnas, porque nosotros sí creemos que es la manifestación del ciudadano la que debe primar sobre cualquier otra consideración. Y por eso apelamos a todo el voto moderado, incluso a aquellos votantes que nos votaron en alguna ocasión y ahora no lo han hecho, se han quedado en casa o han ido a otras fuerzas políticas. Ese es el voto que de verdad puede parar a Podemos, que de verdad puede sostener lo que nos une, lo que nos integra, lo que somos como país, que de verdad puede mantener esos niveles de crecimiento económico y de creación de empleo, y que de verdad puede hacernos jugar un papel preponderante en la Unión Europea y en el entorno internacional. Y todo lo que no sea eso es, en estos momentos, tirar el voto. Yo tengo que decir que el voto a Ciudadanos en estas elecciones es un voto políticamente inútil en términos prácticos, porque si uno quiere que gobierne Pedro Sánchez, lo mejor es que vote directamente a Pedro Sánchez. Y si uno quiere que vote Podemos con Pedro Sánchez, lo mejor es que vote a Podemos o a Pedro Sánchez. Pero si el voto de Ciudadanos va a ir, como ya se intentó, a sostener políticas de izquierdas, pues probablemente la única apelación posible para parar un gobierno de izquierdas y ultraizquierdas en nuestro país sea el voto moderado que representa el Partido Popular. Tomás Burgos, así ponemos el punto final. Gracias por habernos acompañado esta semana en La Quinta Esquina. Muchísimas gracias a ustedes. Luis, Felipe, compañeros, también gracias por habernos acompañado esta semana en el programa. Buenas noches. Y a ustedes, señoras y señores, también gracias por habernos acompañado. Buenas noches.